Este es su noticiero, Prensa Radial. En Prensa Radial presentamos Conexión Ciudadana. El análisis político del momento. Conexión Ciudadana. Seguimos informando a través de Prensa Radial, noticiero que se transmite desde la ciudad de Loja, República, provincia de Loja, República del Ecuador, a través de Radio Ecuasur 102.1 FM y también srradio.com.c. Ya tenemos la presencia del licenciado Daniel Guzmán y también de Magdalena Fernández Loaiza, con quien vamos a hacer información, principalmente los emprendedores. ¿Cuál es el papel que juegan dentro de la economía y dentro de una sociedad ecuatoriana para fortalecer lo que es esta estructura económica que estamos aquí señalando, para que haya mejores fuentes de trabajo y también mejores días para la población? Licenciado Daniel, buenos días. Magdalena, también buenos días. Licenciado Daniel, le consulto algo. ¿Por qué el tema de los emprendedores hay que exigirlo cuando debería ser un deber de un Estado, tanto nacional como cantonal, el de que los emprendedores sea su fuerza económica para tener recursos económicos el propio Estado? Licenciado, buenos días, bienvenido. Muy buenos días. En primer lugar, un saludo cordial a todos los directivos de esta prestigiosa radio, a los lojanos que nos están escuchando este momento. También, pues, su pregunta. Y antes de eso, quiero en este nuevo año desearles, como todo el mundo deseamos, éxitos. Nosotros necesitamos este año no equivocarnos en estos procesos que nos vienen y naturalmente hacer análisis desde ya y antes y posteriormente haremos un análisis y estaremos asimismo participando activamente, a lo que yo invito a los lojanos a participar, pero es la primera vez y la oportunidad que tiene el pueblo como para poder castigar o poder premiar a los políticos que están en este momento en la lucha para llegar a la alcaldía en especial, porque nosotros aquí los lojanos estamos luchando por una alcaldía. Y la pregunta suya va aquí. Los emprendedores no deberíamos jamás estar mendigando. Tendríamos que ser, y somos, el puntal principal de la economía. Buscamos nosotros una libertad para poder trabajar. No queremos de ninguna manera a las autoridades pedirles, arrodillarnos, ni buscar el espacio político para que nosotros seamos tomados en cuenta. Sabiendo que los emprendedores, con el gran esfuerzo que realizan, ayer nomás decía yo en una intervención que tuve, por favor, no hay pequeño empresario. Hay empresarios desde el inicio en cualquier trabajo que exista. Cuando nos dicen las autoridades, o en un proyecto nacional o un proyecto provincial, dicen tienen que haber 2 trabajadores en una empresa. Cuando se inicia una empresa, hay el primero, quien tiene la idea. Luego después tiene el otro que acompaña, puede ser su esposa, puede ser un amigo, puede ser quien quiera, y hay 2 trabajadores. Y hay 2 trabajadores en búsqueda de un progreso familiar y naturalmente social. Luego detrás de eso, de esa idea, y esas 2 personas que están trabajando, existen los otros que van a ser los portadores de prácticamente quienes van a llevar el producto hacia los demás. Entonces ahí no existen solamente ya 2 trabajadores, sino muchos trabajando atrás de esa empresa. Y lo que a nosotros, y a mí especialmente me molesta, es cuando nosotros lo que hacemos es darle dificultades a quien quiere producir, ponerle todas clases de obstáculos en permisos, en esto, en el otro, todo impuestos, todo
impuesto. Definitivamente, solamente lo que no tiene impuesto, quienes cobran el bono. Ellos creo que no les cobran el impuesto. Todo el mundo tenemos impuesto tras impuesto, en donde prácticamente el primero en succionarlo a quien quiere emprender son las autoridades. Los que tienen que darles, más bien tienen que dar ayuda y libertad a esa persona para trabajar. Claro, porque el que produce, el que genera riqueza, resulta que es estigmatizado por el Estado, lo ve como algo, incluso llega al nivel de observarlo como un enemigo de la misma sociedad, y cuando no es así, porque si no hubiera ese ciudadano emprendedor comprometido con trabajar y generar fuentes de trabajo, entonces ¿quién trabajaría? Porque el tema de entregar, como usted dice, el bono de desarrollo humano, ese dinero sale de la parte laboral, del que trabaja. Lógico. El que recibe, lo que hace es consumir. Eso es. Verá, este asunto del bono, prácticamente yo soy uno de los que no estoy muy de acuerdo con esta situación, pero también eso se necesita de un estudio y un análisis especial, y hay razón, hay mucha gente que ha terminado su vida, que ha dado toda su existencia, hay ancianos por allí, que han trabajado en beneficio de los demás, y la suerte o cualquier cosa que suceda, ellos terminan su vida en la calle, terminan su vida de la manera más miserable, pero sabiendo a la vez, y que yo soy sumamente claro, que en esa postración de la sociedad, los culpables son los que manejan el Estado. Simple y llanamente, miren ustedes lo que ha sucedido en nuestro país. ¿Qué ha sucedido en nuestro país? Van llevándose millones de dólares, ¿no es cierto? Y van quedando en el país millones de ciudadanos prácticamente en la indigencia. Entonces, ¿cuáles son aquellos que a ellos tal vez creo que les conviene tener una sociedad de esa manera? Y este momento, como lo escuchaba hacer un análisis a usted, todos los políticos, los que han venido haciendo política anteriormente y los que están ahora, que da desesperación y vergüenza a los lojanos, de ver cómo se han reunido todos y cada uno se van ubicando en el lugar. Unos a hacer el juego a los políticos de antaño y otros alrededor queriendo sobornar a todo el mundo para llevarlos. Y lo que ellos me decían un día que conversaba con alguno de ellos, dice: Daniel, olvídate, lo que queremos es ganar. No se trata de otra cosa, hay que ganar. Miren el concepto político. Lo que queremos es llegar. Aquí no estemos que la conciencia, que esto, que... Hemos perdido mucho la sociedad. Hemos perdido. Y en esto tenemos que trabajar. Claro, usted, Magdalena, me va a perdonar un momento porque hay una parte interesante que quiero consultarle al licenciado Daniel. Fuera de micrófonos usted manifestaba de que no son propiamente las escuelas de la democracia o las aras donde el ciudadano pueda ir a reflexionar políticamente. Usted manifestaba que se habían convertido en empresarios políticos. Ahora los partidos y movimientos políticos, estas elecciones son de empresarios políticos. De empresarios políticos, del lado que usted lo mire. Usted tiene empresarios políticos, aquellos que crearon una empresa desde hace muchísimos años atrás, 30, 40 años, que han venido formando estas empresas. ¿Y qué es lo que hacen? El juego entre ellos, porque no es otra cosa, una conversación. Parece que ellos tuvieran alguna divergencia ante el público, pero detrás de eso, ellos están planificando, unidos, qué es lo que se va a hacer posteriormente. Esto hay que tener mucho ojo. Y yo quiero decirle a la ciudadanía que nosotros debemos formar un grupo de hombres libres lojanos, que no tengamos el temor de decirlo en público lo que sabemos.
hay otra cosa, que nosotros cogemos un grupo de gente ingenua, hay políticos que cogen un grupo de gente ingenua y andan detrás de eso, negociando con ese grupo. Yo tengo este grupo y le quiero dar al mejor postor, al que puede ganar. Estamos hablando de los colectivos. De los colectivos, Ajá. de los colectivos. Ya. Esos colectivos que se prestan, si es que le dan el primer puesto a mi compañero, nosotros les damos el voto a ustedes. Pero no sabe la ciudadanía ni el colectivo en general que forma, porque hay colectivos de 5 personas. Hay colectivos de... Claro, exacto. De uno. De uno, de Sí. uno. Yo represento a Julano. Yo represento al grupo, yo qué sé, independientes o no independientes. Yo represento a esto. ¿Qué tenemos? Yo voy a apoyar en esto. Miren ustedes, debe el Consejo Electoral ver ese grupo de cuántos están formados. Esos grupos a quién y quiénes están detrás de ellos. Porque no se puede hablar de un conglomerado siendo unas 3, 4 personas o solo, como dijo usted. Claro, porque pueden Es una incidir, realidad. y de hecho inciden duramente en lo que es la vida republicana de un Estado y también de una ciudad, y se alteran los contenidos políticos. Así es, así es. Mire usted, hace un momento yo escuchaba por allí que los que van a ser alcaldes tienen que tener un título de tercer nivel. ¿Qué opinión tiene usted? Y yo, la opinión, quisiera ese tercer nivel que tiene la gente honrada. Yo quisiera que tengan el tercer nivel en honradez, en dignidad. Eso debe ser una autoridad. Qué buena precisión la suya. El tema de la honradez, el tema de la honestidad, De la no se le honestidad. enseña en ninguna universidad. En ninguna Tampoco universidad. dan títulos. Tampoco dan títulos. Por favor, si una persona común y corriente en la sociedad, siendo no voy a decir que tal vez, siendo bachiller o siendo un simple ciudadano, puede tener mejores ideas para poder sacar a un pueblo en adelante. Claro. Hay personas que, por Dios, por las situaciones de la vida, no han estado dentro de la universidad, pero ellos han captado lo mejor de la universidad de la vida. Y esto es importante. Han habido muchos mandatarios que han sido bachilleres, pero con un mejor criterio para poder salir adelante. Que con los sus- PhDs, que los magísteres, sin magísteres, ser todo. peyorativos Sí, en sí, eso. sí, sí, sí. No, tampoco. O sea, somos respetuosos, pero Respetuoso. tampoco nos vengan a enrostrar que políticamente, yo escuchaba por allí en las redes sociales que tienen que ser de tercer nivel, incluso para ser concejales. No, lo que usted dijo, el mejor título, la honestidad. La honestidad. O sea, la dignidad del ser humano. O sea, de que esta gente, por favor, se olvide de los amarres políticos económicos. Amarres económicos que desde ya, siendo candidatos, se desesperan, se angustian, que les den un puesto. ¿Por qué? ¿Por sacrificarse tal vez? Nosotros perdóneme decir yo, Daniel Guzmán, cuando encontré alguna vez un puente sobre el río Ambocas, que era de madera con unos maderos, pero que ya se iban. Tuve que invitarlo a Gómez Sánchez, Ya. de Machala, prefecto de Machala en ese entonces, hace muchos años atrás. Invitarlo a Santa Teresita Ambocas a que vea el desastre que había de esa vía. Y con él se hizo el proyecto, es decir, él fue quien ayudó para que estos puentes sobre el río Ambocas y Salatí, para poder tener esta vía que estamos nosotros añorando, siempre tener la unión de esa vía en perfectas condiciones, desde Ambocas el Cisne Loja. No solamente, es decir, también sin dejar aparte Chantaco, etcétera, etcétera, todos estos pueblos de acá. ¿Qué ha pasado con eso? ¿Qué hicieron las autoridades? Les pregunto, ¿qué hicieron con patriotismo? Mientras Daniel Guzmán los invitó a tener reuniones en Ambocas, cuando ellos han ido últimamente a Ambocas, cuando los puentes ya se realizaron por intermedio de la intervención de Gómez Sánchez.
Los nuestros nunca hicieron absolutamente nada. Tengo fotografías aquí, tengo las reuniones. Últimamente tuve reuniones abajo con la gente del Oro y también con la parte del Cisne. Las autoridades, ¿qué hicieron? Llegó el gobernador, pero llegó la encargada del gobernador a las reuniones que tuvimos en Ambocas para tratar sobre el asunto de la vía. Nadie alzó la mano aquí. Mire, y Daniel Guzmán los esperó, los invité, organizé a la gente desde abajo, desde Portobelo, desde Salatí, etcétera, etcétera. Estuvimos allí. Ni siquiera llegaron para esto. Y ahora yo quisiera, tal vez con este asunto, decirle al señor prefecto que este rato está diciendo que va a hacer una parte del... ¿En qué tiempos hubiese hecho tantos años en la política, tantos años en el poder, y este momento se acuerda, se despierta, pero solamente para movilizar tierra, creo que ahora por campaña electoral, y eso se ha de quedar ahí, téngalo por seguro. O sea, aquí hay una inercia de las autoridades, pero no porque no han querido, sino que no les interesa. No les interesa. A pesar de que usted reunió a la gente. Reuní la gente, estuvieron allá, pero le cogen de una manera, a ver, ni siquiera el presidente del Cisne, ¿cómo se llama? De las juntas parroquiales. De las juntas parroquiales, ni siquiera él. Después, al último, cuando ya vio que todo estaba organizado, llegó a tomar la palabra ya. Es decir, el poder los tiene detenidos solamente en búsqueda donde existe algún contrato para realizarlo. Pero no con patriotismo para decir, trabajemos y luchemos por este bien. Ahora, licenciado Daniel, le ponga la siguiente conjetura, a lo mejor porque usted me está diciendo, yo como ciudadano organicé, estuvimos allí, llamando a las autoridades para que estén presentes en esta parte muy importante que es las parroquias noroccidentales del Cantón Loja, donde hay unas vegas, más allá del paisaje, son riquísimas en producción y recursos naturales. Yo recuerdo claramente, por ejemplo, el tema de Zapotillo, que el proyecto Riego Zapotillo es imposible culminar porque, primero, costoso, segundo, que no va a dar cobertura, tercero, se inventaron cuestiones políticas que alargaron la extensión de la ejecución de dicho proyecto. Y a la larga, después se comenzó a saber de que los habitantes originarios, como no tenían un apoyo del Estado, optaron por vender sus terrenos en precios de gallina enferma. ¿Y en qué manos estarán? Exactamente, la de los grandes tenedores de terrenos para poder producir a gran escala producciones que son nacionales e internacionales. En otras palabras, depreciaron, hicieron esa depresión económica y después rehabilitaron para generar un bienestar económico a las grandes empresas. Las grandes empresas, eso es clarísimo. Y nunca habrá dinero que alcance mientras hayan los negociados conocidos. Nunca habrá dinero que alcance para ninguna obra, pero si es que se la hiciera la obra, si se la quisiera hacer a la obra, con el dinero que existe, se lo aseguro que con los mismos ciudadanos, con las mismas personas de los lugares, se avanzarían con las obras en ese entonces. Pero como no les interesa, si no les interesa primeramente, hermano, antes de que corra el agua, tiene que correr a comprar tantas hectáreas de terreno y a los otros, los que fueron los propietarios, vengan a ser los peones y trabajadores de ellos. Claro. Esta es la viveza. Hay que sacarlos, porque yo siempre me he preguntado, si esta vía, que es, políticamente yo lo pienso, y digo, esta vía puede ser declarada no solamente vía de conexión parroquial, sino de conexión internacional y nacional. Claro, sí. Entonces, yo pregunto, ¿no será que como el mundo está ya alertando que la próxima, la grandeza económica va a ser la producción de alimentos a gran escala, a nivel industrial, y como estas vegas son pintorescas, ¿no serán que están deprimiendo este territorio diciéndoles que no sirven para después algún momento comprar esta parte territorial de Loja y decir, aquí se va a construir, por ejemplo, la producción de alimentos que van a negociar con China, con Europa y con África?
Es un hecho. Y vea, y para dañar hasta eso más, no para mejorar, sino para dañar la situación. Mire, si usted conoce el asunto Santa Teresita, Ambocas, etcétera, etcétera, hacia abajo. Ubico. Si sabe lo que usted ahí, cómo se alimenta. Ellos no conocen lo que son las bombas de fumigar. Esa gente, todo es orgánico, todo es natural, todo, desde la caña de azúcar. Nunca ellos ponen un químico. ¿Qué apoyo tienen? Ni siquiera la vía. Usted vaya a ver, haga un estudio, el que lo tengo realizado. ¿Cuánta gente que tanto nos admiramos de Vilcabamba en su entonces, esto era lo que daba vida? Hay, acá abajo en Santa Teresita, en Ambocas, tenemos gente que pasa de los 100 años, tienen los 90 y están trabajando aún. ¿Por qué? Por el sistema de alimentación que llevan y la situación de vida, cómo la llevan. Una vida tranquila y una limpia. vida tranquila, más que todo, la forma de alimentarse. A la madrugada, a las 12 del día en punto y a las 5 de la tarde. Y ellos luego, después de las 5 de la tarde, están caminando y van a su dormitorio con el estómago totalmente ya vacío y a tener una noche de primera. Entonces, y con productos sin químicos. Mire usted, y usted vaya a ver la calidad de vida que tiene esa gente. Claro, yo le he dicho a Magdalena que por favor me permita consultarle al licenciado Daniel Guzmán. ¿Por qué? ¿Por qué le hice estas preguntas? Porque el tema de los emprendedores no es únicamente decirle a la autoridad, ¿saben qué? Queremos leyes, queremos que nos ayuden. El tema que usted topó es también defender los emprendedores. Porque si no defendemos lo que es la parte que nos puede permitir producir, entonces ¿de qué emprendimiento estamos hablando? Hay que defender también la república, el estado cantonal, el estado parroquial. Caso contrario, alguien se lo va a llevar. Claro, como yo le decía algún rato, y ayer una invitación de un político que me hacía, le digo, ¿cuál de ustedes ha planificado lo que hablaba de los cuyes? Ya, ¿no? De los cobayos. De los cobayos, sí. ¿no? Y en este aspecto, mire usted, no es pues cuestión de ir a dejar unas máquinas en Chantaco o en el Carmen o más arriba en Chuquiribamba. No. ¿Qué es lo que quieren seguirnos teniendo a nosotros, a los empresarios, a los que emprenden? Y esto hablo de los empresarios en general. ¿Qué debería hacerse? Por ejemplo, si son de los cuyes, por favor, en Loja, no puede Daniel Guzmán tener tecnificado todo para vender unos 10 cuyes a la semana. ¿En dónde puede, a quién se le pone que con esos 10 o 20 cuyes que venda a la semana yo puedo progresar? ¿A quién se le puede ocurrir? A nadie. Porque ¿en dónde está el éxito? Por ejemplo, esto de los cuyes que tomé como ejemplo. Es que todos los agricultores se los tecnifique y que tengamos y que nosotros comencemos a los animales a darles un cuidado de una manera uniforme para venderlos a la edad que se los tiene que vender, que cuando el consumidor vaya a servirse un cuy de estos se esté alimentando, no esté comiendo estopa, ¿no es cierto? De un cuy que ya ha pasado unos cuantos años allí y sacarlo al más viejito para pelarlo y que se coma la gente. O sea, no está comiendo nada. La producción, la carne en su punto. En su punto, o sea, de una manera ya tecnificada, de 3 meses máximo. Bueno, pero eso tiene que hacerse todo Loja para poder, ¿qué? Poder nosotros buscar un mercado pues, nacional e internacional. O sea, desarrollar una política de producción masiva. Pero ¿qué le digo, doctor? El asunto aquí, nosotros deberíamos, ¿qué debe hacer el municipio? A ver, vamos, porque esto no es solamente de la empresa de Daniel Guzmán, sino una sola empresa lojana trabajando para el país y el exterior. Licenciado, una pregunta netamente personal. De lo que está describiendo, ¿usted vive por las parroquias? ¿O conoce profundamente las parroquias? Yo conozco profundamente la situación. ¿Sabe por qué? Porque he trabajado toda mi vida y he estado en el agro. Yo conozco todas las situaciones de la explotación de animales menores y
y también entrando a la ganadería y cosas por el estilo. Es decir, un conocimiento, y conozco los lugares y el territorio, pero así conociéndolo, caminando. Eso es lo que deben hacer los políticos y decir, yo conozco la realidad. Yo conozco, a ver, las alberjas, ¿por qué suben y qué es lo que falta? Y por qué bajan también la situación. Licenciado, y yo lo voy a comprometer a usted para seguir en un tema que nos encauzamos y nos metimos conjuntamente con Lyndon en que la vía de integración de las parroquias noroccidentales no es una vía parroquial. No. Es vía de conexión interregional en la República del Ecuador. Si no la Así miramos es. así, estamos perdiendo el horizonte. Entonces, conjuntamente con usted para plantear, porque allí el prefecto de la provincia, lo que lo digo categóricamente, se equivocó. No es vía parroquial, No es vía de comunicación regional. Regional, y así como se la planteó, y así la planteó Montgomery. Y es por eso que, sin tener ellos ni siquiera, acá por lo menos teníamos, ya le pusimos, cuando se puso a esa vía, se le puso por lo menos el alcantarillado a la vía. Él dijo, Daniel, hay que pensar no solamente en este asunto de la vía. Esta es una vía interprovincial en primer lugar. Luego después regional, porque yo no sé por qué a esta vía no le quieren dar viabilidad en Loja. ¿Por qué no? Y es por eso que ellos tienen la carretera desde Portobelo, por la vía San Luis, mire, la tienen asfaltada y con puentes de primera. Sí. Bien, asfaltada. Y nosotros desde ahí para acá, ¿qué? Camino de Cabras. Así es. Señor licenciado, muchísimas gracias por haber estado aquí en Prensa Radial. Magdalena, yo también Y te quiero gracias a agradecer. usted. Bueno, venimos a hablar de los emprendedores, pero esto es más, una dinámica más grande que los emprendedores, porque allí está también fundamentado lo que estamos aquí hablando y esa espiritualidad. Lindo, muchas gracias por la invitación, no solo de los emprendedores, sino de nuestro colectivo que estamos formando con Danielito y más personas que se han unido. Ya tuvimos una primera reunión con el doctor Patricio Valdivieso, queremos tener otras reuniones con los demás alcaldes y que nos escuchen, queremos que nos escuchen y ser un colectivo grande, como dijo Danielito, para exigir ya los derechos, que se cumplan. Entonces necesitamos otro día venir a conversar de todo esto, porque vamos a seguir trabajando con la ayuda de Lyndon, que sé que lo voy a comprometer ahora, para que este movimiento tenga bastante relevancia. No solo emprendedores, emigrantes que hemos retornado también, que necesitamos la ayuda. Perfectamente, Magdalena, muchísimas gracias, mi estimado licenciado Daniel, por haber estado en Prensa Radial. Gracias a ustedes por darnos la oportunidad a decir las cosas con franqueza, a decirlas con conocimiento de causa, y yo creo que después de estas elecciones, mucho más. Ahí sí voy a entrar a hacer campaña. Voy a entrar, y ellos terminan la campaña y yo comienzo una campaña con la gente de los barrios, de los pueblos. ¿Para qué? Para llevarlos a que vean la realidad, no para irles a pedir, no, dennos audiencia, como están enseñados. Denme la silla vacía. No, yo les voy a dar los barrios vacíos para que vayan y los llenen. Eso es lo que hay que hacer. Perfectamente, gracias. Gracias. Vamos a una pausa comercial. Este es su noticiero. Prensa Radial.